Mucho gusto que está aquí en el estudio, Cintia del Villar. Ella es una emprendedora que comenzó allá en Francia, ahora está aterrizando en México con una de las tendencias de negocios más importantes que se llama, pues, bueno, podemos ver como Big Data, Data Mining, que todo esto lo operan los científicos de datos. Ella es la Chief Data Scientist de Data2B. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por estar aquí. Ya habíamos platicado en otro espacio en radio, pero para los que no nos escucharon, cuéntame de qué trata tu empresa. Nosotros lo que hacemos es valorizar los datos que las empresas tienen en interno, incluimos datos externos, para sacar valor, para hacer prescripciones, por ejemplo, en el servicio de marketing, lanzar campañas individualizadas, servicios de logística para rutas óptimas, en servicios de, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad los datos nos pueden dar valor para muchísimas cosas dentro de las empresas, que hasta la fecha las decisiones las toman a veces una sola persona es capaz de tomar las decisiones, y si esta persona se enferma o se va o algo, las empresas pues terminan en desastre casi. ¿Qué has encontrado en México con respecto a la capacidad que tienen las empresas de, saber que tienen datos, estandarizarlos o digamos tenerlos de una manera que puedan ser comparables entre ellos y luego que tomen decisiones con respecto a ellos? Nosotros lo vemos como tres fases. Está la fase de, bueno, ya tienes tus datos, obviamente. Para poder entrar nosotros con un proyecto tenemos primero que crear una auditoría del nivel de maduración de datos, porque puede ser que ni siquiera tengan bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que ya tienen una base de datos, un clúster general. Entonces ya si tienen este clúster general, hay tres niveles. Está el nivel que nosotros le llamamos estadística descriptiva, que en realidad es el business intelligence en la mayoría de las empresas. Está el nivel de más complejidad, que es de predicción, que estas predicciones son las predicciones estadísticas, matemáticas. Y el tercer nivel, que es ya donde se mete la algoritmia de machine learning, nosotros le llamamos prescripción. Es decir, le va a dar recomendaciones a los usuarios sobre lo que se debe hacer, lo que la máquina piensa que es lo correcto para hacer, y el usuario puede decidir o no decidir hacerlo, y toda esa información se sigue actualizando día a día. Ahora, ¿cómo llegaste a hacer un emprendimiento? Porque es un tema complejo, un negocio B2B. ¿De dónde viene y por qué decidiste emprender? Mira, yo llevo viviendo en Francia 7 años. Yo soy de la generación de Data Scientists que nos formamos en autonomía, porque en esa época ni siquiera había formaciones de Data Science. Que todavía no hay, ¿no? Porque el otro día me puse a buscar y alguien me preguntaba después de la entrevista en radio, oye, ¿cómo puedo ser científico de datos, Data Scientist? Y pues no encontré una respuesta muy clara. Creo que aquí en México el ITAM es una de las maestrías que ofrece, que ya tiene más tiempo. Tal vez haya otras universidades privadas que ofrezcan en maestría, sobre todo. En general, los perfiles que entran para hacer este tipo de maestrías son perfiles científicos, físico-matemáticos, o de informática también pueden volverse. O sea, tienes que ser solvente en el manejo de datos y por eso físico-matemáticos. Exacto, porque es la modelización, pero también tienes que ser, para un verdadero científico de datos, tiene que tener esta parte de física, matemáticas, tiene que tener una parte de informática también, tiene que ser buenos desarrolladores, y una parte que le llamamos nosotros de experiencia de negocio. Claro. Esta parte es justo como para poder sacarle el valor a los datos, hacia dónde va el objetivo, porque si no se tiene esta experiencia, uno con los datos pues puede hacer cualquier cosa. O sea, un actuario que tenga habilidades informáticas a lo mejor podría hacer. Exactamente. Ahora, y bueno, regresemos, 7 años viviendo en Francia y entonces, bueno, yo fui de esta generación de científicos de datos que nos formamos en autónomo. ¿Tú eres física matemática? Bueno, soy actuaria. Soy actuaria mira, con una maestría en matemáticas aplicadas. Okay. Pero toda mi vida profesional yo trabajé con datos, entonces empecé como datos chicos, cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta tener que trabajar con las tecnologías Big Data, pues. Por supuesto. Y entonces, bueno, yo me formé en autonomía como científica de datos, pero el problema era que en ese momento en Francia apenas estaba empezando toda esta parte de científico de datos, y entonces entrar sin diploma, siendo extranjero, pues no era fácil en Francia, y entonces era mucho más fácil montar una empresa de innovación y dar el servicio como empresa, que al final, como todas las empresas lo van a necesitar en algún momento, la verdad es que así es, demanda va a haber muchísima. Y es una decisión compleja, porque supongo que hay mucha demanda de un perfil como el tuyo, ya no digas en Francia,
porque puede ser que no estés certificada, pero resuelves problemas en el mundo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa decisión? Porque supongo que cuando vas al mercado, te dicen, pues te podremos pagar mucho dinero, Sí. pues a lo mejor la incertidumbre de tener una empresa y ir a buscar clientes no es tan sencillo. A mí lo que me gusta a mí siempre me ha gustado trabajar en empresas chicas, porque son mucho más ágiles de trabajo. Entonces, a mí entrar como en un gran grupo, que haya una estructura, que haya procesos, que le tenga que pedir un oficio a alguien yo no podría, pues, de plano no es como claro. mi mundo. Entonces, esa por una parte, que me gusta trabajar en cuestiones ágiles, y por otro lado, el hecho de que estando en una empresa, nosotros tenemos 10 proyectos diferentes y entonces podemos hacer muchísimas cosas, podemos trabajar de un lado, del otro, podemos pasar ideas de uno de los proyectos a otro. En cambio, a veces estando en una sola estructura, solo hay un solo proyecto y entonces das vueltas un poco en todo el tiempo. ¿Qué es lo que les pasa, por ejemplo, a los científicos de datos que reclutamos en Francia? En general vienen con nosotros porque les aburre estar trabajando en el mismo proyecto todo el tiempo, claro. y ya en algún momento dicen, no, necesito ver otras cosas. Pues. O proyectos burocráticos, ¿no? Porque tengo entendido que como en todas las empresas grandes, pues la burocracia es una pesadilla, o sea, Sí. va a una velocidad mucho más lenta que lo que puede hacer un startup, como es tu Exacto. caso. Es que además nosotros entramos en la parte de estrategia de datos, y esta parte de estrategia de datos va de la mano con la transformación, con la revolución digital. Claro. Y la revolución digital incluye también un cambio en el management de equipos, de pasar de la pirámide a la que estamos acostumbrados, que el jefe es el que toma las decisiones, a una inteligencia colectiva, de que Claro. son todos los empleados los que Oye, toman las ¿y cómo está el decisiones. tema de la inteligencia artificial aplicado? Porque suena muy, pues muy brillante, digamos, todo el mundo habla de la inteligencia artificial y al final son problemas de datos que se resuelven a través de redes neuronales. ¿Cómo están en esa parte ustedes en términos de la aplicación o hacia dónde está moviendo esa parte? Mira, de entrada, a nosotros no nos gusta llamarla inteligencia artificial, nosotros nos gusta llamar inteligencia analítica. ¿Por qué? Porque nosotros solo ocupamos la parte de Machine Learning, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, y esta parte de Machine Learning basa su experiencia con los datos solamente. Ajá. Entonces nosotros no metemos otro tipo de información, solamente los datos, y solo medimos la experiencia con los datos. Obviamente hay otras ramas de la inteligencia artificial que van cambiando día a día. Las partes de robótica, por ejemplo, utilizan otras secciones, pero nosotros nos basamos solamente en la parte de inteligencia analítica. Oye, ¿y cómo ha sido en Francia, que son relativamente conservadores a veces en la toma de decisiones? Si no tienes un nombre muy grande, pues a lo mejor te cuesta más trabajo entrar a la puerta. ¿Cómo ha sido esa experiencia con una startup como la tuya, pues empezar a trabajar con clientes que a lo mejor dicen, pues ni te conozco, y como tienen cierta aversión al riesgo, debe ser complicado? ¿Cómo has solventado esa parte? Yo creo que en cualquier parte, ya firmando un contrato con una empresa conocida, o sea, un ancla, ya es muy fácil entrar a otras. Y hay empresas que son más arriesgadas que otras. Y además, algo que nos ayuda muchísimo como startups en Francia es la creación de la French Tech, que es justo la que hace el vínculo entre grandes grupos o empresas ya con mucha experiencia y startups con cuestiones de innovación. ¿Y cómo se genera ese vínculo? Porque en México llevamos bastante tiempo con el INADEM, ¿no? Que teóricamente impulsa a los emprendedores. Bueno, no teóricamente tiene un presupuesto y lo ejerce y tal, pero vemos poca vinculación a veces entre la gran empresa mexicana y los emprendedores, Claro. ¿no? Es decir, al final todos dicen, sí, bravo los emprendedores, pero nadie les da trabajo. Pues fíjate que justo en septiembre fui a una conferencia de François Hollande que mostraba toda esta estrategia que creó con la French Tech. Y es súper interesante porque realmente, y como lo dice él, es el Estado, y es el Estado el que tiene que hacer todo el marketing. Y entonces hay ciudades que están labelizadas French Tech, que se hacen como centros de investigación de cierta manera, en donde nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la French Tech de la zona en la que estamos, que es Rennes-Saint-Malo, y ahí conocemos a todo nuestro vínculo. Y entonces comunicamos con la French Tech de París gracias al líder de esta. Del capítulo. Entonces está como muy focalizado en cada zona, cada grupo se conoce muy bien, y al final en salones internacionales, por ejemplo, voy a ir a Las Vegas en enero, vamos como miembros de la French Tech, y entonces, está todo muy centralizado, sí estamos bien acompañados.
Qué interesante. El INADEM no sé si tenga como esta estructura como de que todas las startups se conozcan entre ellos. Conozco varios aceleradores aquí en México, pero más bien son privados y Sí, claro. relacionados a fondos de inversión. No, algo hacen bien, pero me interesaba saber mucho en términos de qué se está haciendo en Francia y bueno, y sobre todo cómo se promociona, porque cuando he ido al Festival de Las Vegas, pues tiene el pabellón, por ejemplo, francés o de Israel, etcétera, y es muy fuerte, digamos, lo que ahí colocan. México lleva el suyo, pero bueno, pues son diferencias. Ahora, ¿qué has encontrado en México con respecto ahora que vas aterrizando? La inauguraste en octubre, el capítulo Sí. México. ¿Cómo ha sido esta experiencia en estos pocos meses? Pues bueno, solo vine, desgraciadamente tuve que abrir la empresa a unos días después del temblor, entonces fue claro. muy lento el proceso para poder abrirla. Hasta ahorita que regresé, estoy ya firmando los últimos papeles, pero en cuestión de comercialización me ayuda mucho la French Tech. Por un lado, me está ayudando muchísimo el programa de aceleración, que es NUMA, que es también francés, que tiene una sede en México, y me está ayudando muchísimo la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Entonces, Claro. ellos tres son los que me dan los contactos para ir directamente con los clientes, y ahorita estamos en una fase de estrategia comercial. Empezar a ver como la maduración general de las empresas para ver más o menos como en qué nivel está cada empresa de auditoría de datos y ver qué es lo que les podemos ofrecer. El otro día te preguntaba, uno de los aspectos que claramente son distintos es la productividad, es decir, aquí no somos necesariamente tan productivos, nos cuesta más trabajo, las juntas duran mucho tiempo, etcétera. ¿Qué destacarías positivo entre lo que has experimentado en Francia y lo que ves aquí en México? Que somos más arriesgados en el sentido de... Y somos arriesgados gracias a que no tenemos tampoco como una seguridad tan buena como en Francia, digamos que en el sentido de, en Francia tienen un seguro de desempleo, Claro. que hace que la gente sea un poco más aletargada en ese sentido para innovar. Aquí, por ejemplo, si renuncias a tu trabajo, pues te tienes que mover para Sí, sí. poder tener el dinero y entonces hace eso como una cuestión de innovación mucho más fuerte. Otra de las virtudes es que estamos muy cerca de Estados Unidos, que definitivamente es la innovación por excelencia. Entonces, por ejemplo, he conocido startups aquí en México que me impresiona lo que hacen, una calidad tecnológica, actividad, etcétera, etcétera. Pero lo que te digo, el problema es el vínculo con la industria, que sí está como muy en retraso con lo que está pasando, pues, ¿no? O sea, son como dos mundos completamente diferentes. Qué interesante. Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí y seguramente Gracias por estaremos invitarme. hablando cuando estés el próximo año y nos vayas contando las primeras Ok. historias porque es un tema de gran tendencia en los negocios, tanto en la gran empresa como en la mediana y seguramente va a transformar muchos modelos de negocio. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión.